Estudiantes, buenas tardes, estudiantes. Empezamos la última sesión relacionada con la parte de riesgos físicos, lo que tiene que ver con la parte de radiaciones. En ese aspecto pues, vamos a tocar la parte de radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Listo? Pues digamos que la idea es tratar de dar o emitir algunas generalidades frente al tema. No obstante, pues ustedes tienen el texto guía, el texto de apoyo del profesor Henao, de los físicos. Entonces, la idea es acá, digamos que dar algunas generalidades y si ustedes quieren profundizar en el tema, pues obviamente les recomiendo leer el libro como tal para que puedan tener una mayor profundidad frente a la temática. Vamos a empezar a hablar del tema de radiaciones no ionizantes. Dentro de la parte de radiaciones no ionizantes están las radiaciones electromagnéticas. ¿Listo? Para las electromagnéticas hay que dividirla. La parte del electromagnetismo sería en una radiación eléctrica y una radiación magnética. ¿Listo? Entonces, esta conjunción de esos dos tipos de radiaciones son las famosas radiaciones electromagnéticas. ¿Vale? Entonces son radiaciones no ionizantes. ¿Listo? Tipo de radiaciones electromagnéticas no ionizantes están la parte de microondas, por ejemplo, exposición a la parte de antenas. ¿Listo? Entonces es una radiación, claro, es una radiación, es una radiación no ionizante. Aquí la parte de lo que le mencionaba, como es la definición del campo eléctrico y campo magnético. En el color morado es el campo magnético que básicamente está sobre el eje Y, en el eje Z como tal se grafica lo que es el campo eléctrico. El eje X básicamente pues, es el longitudinal, el eje longitudinal. Entonces, cuando uno asume el tema de reacciones electromagnéticas, hay que contemplarla en las tres dimensiones, desde el eje X, desde el eje Y y desde el eje Z. ¿Vale? Entonces, nuevamente repito, campo magnético va sobre el eje Y, el campo eléctrico va sobre el eje Z, y como tal, pues las dos están relacionadas en el eje X. Para hablar de radiaciones, pues obviamente hablamos también del movimiento oscilatorio. ¿Listo? Y este movimiento oscilatorio es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo para hablar de la longitud de esta onda. Ya ahorita cuando les voy a mostrar una gráfica, se va a mostrar cómo es esta longitud de onda para cada uno de los tipos de radiaciones. Entonces, dependiendo del tipo de radiación, la longitud de onda puede ser mayor o puede ser menor. Aquí básicamente es una pequeña aproximación. En la parte inferior, ustedes observan que dice longitud de onda en metros. ¿Listo? Arriba está la parte de la frecuencia. Entonces observen que uno de los rayos o radiaciones que menor longitud de onda tiene es la radiación cósmica. Observen acá, cuando observan el eje de la longitud de onda, pues obviamente voy a resaltar acá, observen acá esta parte. Esto acá es menor longitud de onda y esto de acá pues obviamente es mayor longitud de onda. ¿Listo? Es decir, va de inferior a superior, va de menor a mayor. Entonces ven cómo la radiación cósmica tiene menor longitud de onda. Los rayos gamma, los rayos X, y observen que acá está la parte de las radiaciones de televisión, de la parte de radio, ¿no? Donde tiene una mayor longitud de onda. ¿Ok? Y la relación, eso frente a la longitud de onda, es decir, va de menor a mayor, pero la frecuencia va de mayor a menor. Observen acá en la parte izquierda la frecuencia 10 a la 24 y finaliza en 10 a la 2. Entonces, mientras que la longitud de onda va en un término ascendente, la frecuencia va en un término descendente. ¿Listo? Y vamos a observar que la radiación ultravioleta, que es una radiación no ionizante, más o menos se puede estar contemplando en la mitad. ¿Listo? Entonces va en una mitad entre una radiación baja y una radiación alta, hablándolo en términos de longitud de onda.
a hablar para el término de la energía. La energía tiene que ver, tiene una relación inversamente proporcional con la longitud de onda. Observen que la radiación entre menor longitud de onda tiene una mayor energía. ¿Sí lo ven? Aquí, por ejemplo, los rayos gamma. Entonces, esos rayos gamma tienen una menor longitud de onda que los rayos X, pero la energía es mayor. Observen que la energía va de menor a mayor y la longitud de onda va de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, la electromagnética, por ejemplo, en la parte de antenas, pues la energía acá es menor. ¿Sí lo ven? La energía es inferior acá. Nuevamente resalto. La energía que es inferior a alguien que está expuesto, por ejemplo, en la parte de las antenas, frente a alguien, por ejemplo, que está expuesto, pues, alguien que está expuesto a rayos X. Aquí la longitud de onda es menor, pero la energía que recibe es mayor. Por eso, obviamente, digamos que cuando observamos el decreto 2090-2003, no se habla de la exposición, por ejemplo, de radiación electromagnética. Claro, es preocupante, sí. ¿Se debe hacer prevención? Claro que sí. Pero la radiación ionizante es mucho más perjudicial, mucho más peligrosa que la radiación no ionizante por la energía. Tiene más energía. En eso quiero ser muy claro. Es decir, la radiación como tal ionizante va a ser los rayos X. Y finaliza. De aquí para allá, radiación no ionizante. Que en términos de daño a la salud, ¿genera algo? Claro que sí, genera la electromagnética, genera, la no ionizante tiene, claro, alguna incidencia y puede generar algún tipo de daños en los tejidos, pero obviamente tiene más peligro la radiación ionizante, ¿ok? Porque tiene mayor energía. Entonces, eso como para, digamos, mencionar un aspecto, porque, por ejemplo, hay que tener una mayor seguimiento al personal expuesto a radiación ionizante porque hay una mayor energía. ¿Listo? Entonces, obviamente, el peligro es mayor. Aquí vamos, de acuerdo a la frecuencia y longitud de onda, como yo les había dicho, la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Entonces observen que la radiación ionizante, que son rayos alfa, beta, gamma y cósmicos, la longitud de onda es inferior a la radiación no ionizante. ¿Qué contemplamos como no ionizante? La parte de las ondas de radio, la parte electromagnéticas, la parte de microondas, la parte de la radiación infrarroja, visible y la radiación ultravioleta. Eso es no ionizante. ¿Okay? Los otros ionizantes son alfa, X, beta, gamma y cósmico. Básicamente, cuando lo veremos más adelante, la ionización tiene que ver con la parte del apareamiento de los átomos. Y básicamente hablaremos de los electrones. ¿Listo? Carga positiva o carga negativa. Ese apareamiento del átomo es lo que define la palabra ionización. ¿Okay? Y pues obviamente, como su nombre lo indica, al tener esa palabra ionización genera un desorden. ¿Okay? Entonces genera un desorden porque obviamente se pierde el apareamiento en el átomo. Y eso lo que genera es como tal una serie de patologías o de sintomatologías que se pueden asociar con la exposición a la radiación ionizante. Entonces aquí la definición de radiación no ionizante, entonces básicamente se llama radiación agente de toda energía en forma de ondas, dice momento oscilatorio, que se propaga a través del espacio, ¿no? Como que el espectro electromagnético, ya vimos que el espectro electromagnético es el campo eléctrico y el campo magnético. La radiación ultravioleta, obviamente emitida por la radiación solar, la radiación infrarroja, láser como tal también, campos de radiofrecuencia y microondas, campos electromagnéticos, y la parte de los campos eléctricos magnéticos de la parte estática, que tiene que ver ya con la parte de la física. Aquí pues obviamente la radiación ultravioleta, digamos la más conocida es la radiación solar. Estos son algunos fuentes de generación de la radiación ultravioleta. Esta presentación la tomado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, ¿vale? Entonces,
Si tienen algún tipo de observación a la información que aquí se presenta, les solicito obviamente que le escriban al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. Pero recuerden que es un instituto con mucha experiencia y mucha trayectoria en el tema de riesgos físicos y también el tema de radiaciones. Entonces, para que por favor pues observen la, la temática que aquí se presenta en esta presentación del instituto y obviamente sepan que no es información emitida en diapositivas del profesor Diego García, sino que precisamente se toma y allí pues obviamente una serie de grupo de expertos técnicos que participan como tal en la elaboración de dicha presentación. Entonces acá tenemos las lámparas como tal germicidas para todo lo que tiene que ver con la parte microbiológica, extinción como tal y todo desde la parte de desinfección, reactores también, arcos eléctricos desde la parte de soldaduras, toda la parte de fuentes de iluminación y lámparas de sol artificial. ¿Qué efectos puede tener la radiación no ionizante, en este caso la radiación ultravioleta? Pues puede tener algún tipo de cáncer en la piel y obviamente aspectos en los ojos. Es el índice ultravioleta que recomienda como tal los expertos de acuerdo a la exposición y cada índice con el factor de protección solar que debe tener como tal un bloqueador que yo vaya a utilizar, un protector que yo vaya a utilizar. Entonces, tabla de los índices, ¿cuánto sería el tiempo de exposición máxima? El tiempo, listo. Si, si tengo protección, sin protección como tal, pues ese FPS, ese factor de protección solar indicado, ¿vale? Entonces, nos habla para piel oscura y para piel clara. Entonces, obviamente acá nos dice, por ejemplo, cuánto es el tiempo, cuál es el factor de protección solar. ¿Listo? Entonces, observemos que, por ejemplo, un factor de protección solar de 50 es recomendado para un nivel de radiación, un índice de ultravioleta de extremo, por ejemplo, que tiene una calificación de 11, por encima de 11, por ejemplo. Allí se recomienda el 50. Algunos expertos mencionan realmente que el factor de protección solar, por ejemplo, decían que sé que no digo nombres, pero hay una empresa colombiana que fabrica un protector solar con un FPS de 100. Realmente no es verdad. Ellos dicen que lo usual y lo que realmente se ha investigado en FPS es casi hasta 50 o 60. Realmente un protector que emite de 100 mm, haría lo mismo que un protector solar con un FPS de 50, por ejemplo. Pues, algunas medidas de prevención frente a la parte de la radiación ultravioleta, entonces evitar la exposición de la piel, obviamente colocando ya sean pantallas, gafas o ropa de protección. ¿Listo? Eh, Hay algunas personas que piensan que, y es verdad, algún tipo de luminaria sí puede tener algún tipo de radiación como tal, mm, y algunos profesionales de la salud indican que pueden causar manchas en la piel e inclusive cáncer. El tema acá es comprar luminarias, por ejemplo, del aspecto o el alcance o el tipo LED, que digamos que serían las que menos me generarían como tal una radiación que pueda causar manchas, ¿no? Pero de todas maneras, si ya tengo unas existentes que pueden tener ese tipo de problemas, cómo manejo la iluminación natural, en qué momentos utilizar la iluminación artificial y pues obviamente mirar ese tipo de población que no desea utilizar la iluminación artificial, si es el problema del cáncer o de las manchas en la piel. Entonces, uno primero llegar con una información verídica, justificar ese tipo de personal. Obviamente las personas también a veces se involucran y tratan de investigar bastante en frente a este tema. Entonces uno le puede llegar con documentos, con información de la OMS o de la OEPS para identificar ese tipo de luminarias que pueden dar manchas en la piel. Entonces, ese para esa persona.
Bueno, ¿qué otro tipo de protección o de medidas de control podemos hacer? La parte de alejamiento de las antenas, en este caso hablamos del alejamiento de la fuente de emisión de la radiación, encapsulamiento de las fuentes también, como un control en el medio, ¿m? Y enclavamiento de seguridad, también tiene que ver con la parte pues de resguardos y protecciones y barreras que yo le puedo colocar a la fuente para hacer precisamente control en el medio, para que la radiación que me llegue al individuo sea menor. Aquí hablamos de la radiación láser, entonces es una radiación de una sola longitud de onda, ¿listo? ¿Y cuáles son las características de la radiación del láser como tal? Pues la longitud de onda que es homogénea, es única. La duración de la emisión son radiaciones cortas y la potencia de la radiación. No olvidar pues que la radiación láser es bastante utilizada en el tema, por ejemplo, de salud, por ejemplo, para corregir problemas visuales, ¿cierto? Como astigmatismo, como miopía. Eh, esos problemas visuales se han utilizado y se han utilizando desde hace aproximadamente unos 15 años la radiación láser. ¿M? Lo que busca precisamente es corregir ese problema visual, listo. No obstante, el ojo, pues obviamente se comporta de manera diferente en cada ser humano. Y digamos que la cirugía refractiva, que se denomina así, lo que se busca es corregir. Esa cirugía refractiva con láser no siempre se va, digamos que a comportar de la misma manera en todos los ojos. Puede existir personas que con la cirugía refractiva puede durar 10, 15 o 20 años sin volver a presentar la patología como tal, el problema como tal visual, como hay gente que a los 5 o 6 años se le vuelve a presentar como tal ese problema de la visión. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente, que obviamente pues el ojo se comporta diferente. No podemos tener más o menos el estándar nos habla, o el problema nos habla de que la duración de la cirugía en el ojo, no la duración de la cirugía, me refiero a que la refracción quede bien corregida, puede durar aproximadamente, puede estar en 10 años, por ejemplo. Más información de la radiación láser, puede buscar la parte de radiaciones ionizantes. Entonces llegamos al tema como tal de la radiación no ionizante. Entonces, el tema de la radiación ionizante, entramos a hablar de la parte del átomo y hablaremos también de la parte de los electrones, ¿cierto? Como partículas que integran como tal el átomo. ¿Sí? Entonces nos hablan de un átomo irradiado, ¿sí? Que está en una radiación recibida como tal, y nos hablan de unas partículas, una radiación. Entonces, básicamente hablamos de que en la radiación ionizante tenemos dos conceptos claves, la energía y el tamaño de la partícula. Cuando hablamos de la energía es esa capacidad de ionizar, ¿listo? Es decir, de generar un electrón o generar como tal un ion con carga negativa o con carga positiva, ¿listo? Cuando hablamos de capacidad de ionizar. Y hablamos también que de acuerdo al tamaño de la partícula puede tener una capacidad de penetración, ¿listo? Entonces acá hablamos de la capacidad de penetración, de la ionización, pero también, aunque no lo la longitud de onda, también bastante importante. Recuerden que les dije que la longitud de onda, obviamente la reacción ionizante, si se acuerdan, está en la gráfica anterior, así como las primeras gráficas de la presentación. La reacción ionizante son los que tienen longitudes de onda más cortas, ¿sí se acuerdan? Frente a las reacciones no ionizantes, que son los que tienen longitudes de onda mucho más largas. Entonces, acá también hay que mirar la parte de la longitud de onda.
Entonces, conceptualmente, ¿qué se denomina ionización? ¿No? Formación de iones. ¿Listo? Es adición o extracción de electrones. La radiación es energía absorbida o emitida en forma de ondas o partículas energéticas. ¿Listo? Entonces, la radiación ionizante es que es una energía absorbida, ¿cierto? En forma de ondas o partículas energéticas, porque ahí viene la palabra radiación, pero que forma iones en el organismo. De ahí viene el principal problema de la radiación ionizante. Es decir, el tema de que yo manejo los rayos X, que en su momento fueron estupendos y que siguen siendo utilizados bastante, obviamente, en la parte de salud. El tema en sí no es la radiación, el tema en sí es la persona que recibe la radiación. ¿Listo? Entonces, obviamente, por eso hablamos de la formación de iones en el organismo, esa radiación genera iones, genera un desorden. ¿Listo? Y ahí viene, por ejemplo, que hablemos de algún tipo de cáncer o algún tipo de aspecto mutagénico por el desorden que puede generar en las células o en el ADN en la persona. Entonces hay que entrar a mirar también la configuración electrónica de los átomos. Siempre hablamos del apareamiento, si se acuerdan en química. Entonces siempre los átomos deben estar apareados, ¿se acuerdan? No pueden quedar electrones sueltos de un átomo, tienen que estar apareados. Cuando uno hace una reacción química, si se acuerdan de eso de química, siempre lo que hago es igualar la ecuación. ¿Se acuerdan de estequiometría? Con estequiometría lo que yo hago es igualar la ecuación para que no me queden, obviamente, electrones sueltos. ¿Qué es lo que me da la reacción ionizante? Me genera esa desestabilización, me genera un desapareamiento, me generan que me queden electrones sueltos de los átomos. ¿Listo? Y lo que buscan esos electrones cuando llegan al organismo es lograr parearse, lograr llegar a ese equivalente o a ese número de covalencia, de valencia, si se acuerdan en química, el número de valencia. Entonces lo que buscan los átomos cuando llegan al organismo es intentar esos alcances para que puedan llegar a ese número de valencia. Todo eso tiene que ver con la parte de ionización. Y esta es la representación de la radiación, de los efectos de las radiaciones ionizantes. Entonces está la ionización, directa o indirecta, moléculas, hay un daño en las moléculas, se presentan daños celulares, los efectos genéticos, los efectos somáticos. El efecto genético se presenta en la descendencia del individuo, no en el propio individuo, mientras que el efecto somático sí es en el individuo. ¿Listo? Por eso abajo después del hereditario dice generaciones siguientes. ¿Vale? Mientras que el efecto somático en el individuo puede ser inmediatos o diferidos, diferidos que decir en el tiempo. Aquí, ¿cuál es la longitud de onda? En esta gráfica presenta la longitud de onda de algunos de los tipos de radiación ionizante. Ahí está radiación alfa, beta y gamma. Y observen que obviamente las longitudes de onda obviamente son inferiores acá. ¿Lo ven? La radiación alfa tiene una menor longitud de onda que la radiación beta, y a su vez la beta tiene una menor longitud de onda que la radiación gamma. Acá esta gráfica lo que vuelvo a presentar lo mismo anterior. Entonces, alfa, beta, gamma y X. Entonces, una hoja de papel me puede trancar la radiación si es una longitud muy corta. La radiación beta, ya lo vamos a poner en la pared puede bloquear la radiación beta. Ya lo que tiene que ver con radiación gamma y X, pues ya no hablamos de una pared como tal, hablamos por ejemplo de un blindaje con plomo. No obstante, hay una norma de habilitación, creo que la resolución 44-45, nacional del 96, nos habla de una tabla de equivalencia de plomo para otro tipo de materiales. ¿Por qué esa equivalencia? De pronto hay instituciones prestadoras de los servicios de salud y países que no tienen la plata para blindar, pero pueden implementar esa equivalencia. Entonces ya está hormigón, allí creo que está ladrillo también, cemento, concreto, creo que también se estipula allí en esa tabla de equivalencias, digamos, la empresa sí puede realizar esto. Puede, obviamente, estamos hablando que la equivalencia no es el mismo milímetro de grosor, sino que ese, por ejemplo, un milímetro de grosor de plomo debería ser, por ejemplo, modificado por 30 centímetros de concreto.
¿sí? No me acuerdo de la tabla, ese es un dato que me estoy inventando, pero en la resolución 4445-46 está muy clarito la equivalencia. Entonces, eh, obviamente, no es el hecho de que yo, construir la equivalencia, construir, por ejemplo, ese muro con concreto, estudio radiofísico de protección previo a la obtención de la licencia para verificar obviamente las emisiones, ¿cierto? Y afuera de donde yo tengo mi fuente emisor de radiación X, ya afuera de ese centro, de ese recinto, pues obviamente la radiación no sea cero. Eso es lo que yo tengo que verificar. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se utiliza la radiación en la parte de salud ocupacional? Pues obviamente en control de tuberías a presión, también en la parte de salud, lo que es obviamente centros de radiodiagnóstico, radiología, ortopedia y demás, control de calidad en cilindros de alta presión, ¿cierto? Revisión de fatiga de materiales, revisión de soldaduras especiales. Aquí ya busco una diapositiva que es los efectos. Entonces, en los efectos tenemos los somos que solo se manifiestan en individuos que han sido sometidos a la exposición de radiaciones ionizantes. El efecto hereditario no se presenta en el individuo, sino en las generaciones siguientes. Esto, el efecto estocástico, que obviamente es un efecto probabilístico, puede que se presente, puede que no se presente, independiente del dosis o el umbral de exposición, mientras que el efecto no estocástico se necesita una dosis de un mínimo umbral para que se pueda producir el efecto. ¿Listo? Por debajo de esa dosis no se va a presentar nada, por encima de esa dosis sí se va a presentar como tal el efecto. Mientras que el estocástico, pues obviamente es probabilístico, puede que se presente, puede que no. Bueno, diría que dejamos por ahí. Eh, no obstante, pues les doy las gracias por todo ese periodo que trabajamos. La sesión la subo y pues obviamente siempre dispuesto a poder colaborar en lo que más pueda. Este tema no va a ingresar en el examen final, porque ya lo se ha mencionado el sábado pasado. Simplemente subiré el video y lo conocen. Ustedes muy buenas